Ley de las proporciones múltiples. Esta ley fue enunciada por John Dalton en el año de 1803. Esta ley establece que las cantidades de un mismo elemento que se unen con una cantidad fija de otro elemento para formar en cada caso un compuesto distinto están en la relación de números enteros sencillos. Veamos la siguiente situación. En esta tabla tenemos el óxido de cobre 1 y el óxido de cobre 2. El óxido de cobre 1 se representa con la fórmula Cu2O. El porcentaje de cobre, como ya lo pudimos aprender en el capítulo anterior, es 88.83% de cobre en el óxido de cobre 1 y el porcentaje de oxígeno es de 11.17 en el óxido de cobre 1. Luego tenemos óxido de cobre 2, fórmula CuO. Porcentaje de cobre en este compuesto es 79.90 y porcentaje de oxígeno 20.10. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con John Dalton? Si comparas las fórmulas que se encuentran a la izquierda de la tabla, te darás cuenta de que lo que tienen en común es presentar un solo átomo de oxígeno. ¿En qué difieren? En que el óxido de cobre 1 tiene 2 átomos de cobre, mientras que el óxido de cobre 2 tiene un solo átomo de cobre. Dicho esto, John Dalton resolvió esta inquietud al demostrar en el laboratorio que haciendo reaccionar cobre con oxígeno en diferentes condiciones se obtenían dos óxidos de cobre diferentes y comprobó que, dependiendo de las condiciones, dos o más elementos pueden combinarse de manera distinta. De acuerdo con la tabla, las relaciones de masa en el óxido de cobre son: veamos, cuantitativamente, en unas condiciones reaccionaba 1 gramo de oxígeno con exactamente 7,953 gramos de cobre para dar 8,953 gramos de óxido de cobre 1, mientras que en otras condiciones reaccionaba 1 gramo de oxígeno con 3,975 gramos de cobre para dar exactamente 4,975 gramos de óxido de cobre 2. Aquí lo podemos observar. Óxido de cobre 1, relación de cobre-oxígeno, 88.83% entre 11.17% y me da una relación de 7.953. Óxido de cobre 2, relación cobre-oxígeno, 79.90% de cobre entre 20.10% de oxígeno y me da una relación de 3.975. Al establecer las relaciones de cobre entre el óxido 1 y el óxido 2, las dos cantidades de cobre son aproximadamente el doble una de la otra y por tanto los pesos de cobre que se unen con un mismo peso de oxígeno para formar los dos óxidos estarán en la relación 2:1. Recordemos, dividimos 7.953 entre 3,975 y nos da 2. Quiere decir que se necesitan 2 átomos de cobre en el primer compuesto de óxido de cobre 1 y un átomo de cobre en el segundo compuesto, en el óxido de cobre 2. Ley de las proporciones múltiples. La imagen representa la formación del monóxido de carbono CO a partir de los átomos constituyentes y la relación en masas molares. Observa. Imagen del lado izquierdo. Un átomo de carbono con un átomo de oxígeno forman una molécula de monóxido de carbono CO. La cantidad de átomos que están relacionados es la siguiente. Hay un átomo de carbono C por un átomo de oxígeno O. Si relacionáramos la cantidad de gramos, ya sabemos que el carbono, según la tabla periódica, pesa 12. 12 por 1 me da 12 gramos. Y el oxígeno hay 1, según lo que se muestra en la imagen. 1 por 16 me da 16 gramos. Luego, si yo simplifico esto a su mínima expresión, cuarta parte de 12 es 3 y cuarta parte de 16 es 4. Mi proporción es 3:4. Lidera la A.
A partir de esto, representa la formación del dióxido de carbono CO2 y describe la relación de las masas molares. Bueno, como lo vimos anteriormente, la relación en masa es de 3,4 para el CO o monóxido de carbono. Si esquematizamos el proceso de la formación del dióxido de carbono CO2, pues la forma en que los átomos constituyentes quedan serán un átomo de carbono, reaccionan con 2 átomos de oxígeno para formar una molécula de CO2 o dióxido de carbono. Como puedes apreciar, las proporciones son un carbono sobre 2 oxígenos. Luego, al establecer las relaciones, nos damos cuenta de que un átomo de carbono multiplicado por 12 me da 12 gramos. Pero en este caso ya hay 2 oxígenos. 2 por 16 me da 32. Simplificamos a la mínima expresión y nos daremos cuenta que, según lo que tenemos acá, esto queda reducido a 3 octavos. Cuarta parte de 12, 3, y cuarta parte de 32, 8. Observa bien que al principio en el monóxido la relación fue de 3,4 y en el dióxido la relación fue de 3,8. ¿Qué común tienen estas relaciones? Que en el numerador, donde está el carbono, tenemos el número 3, que es igual para las dos proporciones, pero lo que varía es el oxígeno. 4 en una y 8 en otra. Luego, ¿se verifica si se cumple la ley de las proporciones múltiples? Pues sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el átomo de carbono es 1 y 1, es decir, es igual, es constante, pero acá cambiarían las proporciones de oxígeno. Acá serían 4 y aquí serían 8. 4 en 8 está relacionado en 2. Quiere decir que por cada parte de carbono se necesitan 2 partes de oxígeno para formar el CO2, mientras para formar el CO se necesita una parte de carbono por una parte de oxígeno para formar una parte de CO. De esta manera comprobamos el cumplimiento de la ley de las proporciones múltiples establecidas por John Dalton.